¿Cuál era? El equilibrio hidroelectrolítico, agua y electrolito. Cuando nosotros mantenemos esos tres sistemas en armonía, vivimos tranquilos. Cuando alguno de esos tres sistemas se rompe, ya no vivimos en armonía. El sistema hidroelectrolítico está la composición y cantidad de agua. Y ustedes saben que si se altera eso, problemas cardiovasculares, problemas renales y demás. Si yo altero toda mi hemostasis, sangrado, anemia y todo lo demás. Si yo altero la homeostasis, estoy alterando todo mi mecanismo de formación de hormonas, mi metabolismo y todo lo demás. Entonces, tenemos que mantener un balance. Para el caso de la hemostasia, recuerden que la hemostasis que colabora a esta homeostasis general es un balance entre este proceso, que es la coagulación, y este proceso que es la hemorragia. ¿Ok? Este es mi proceso patológico, la hemorragia, y este es mi proceso de curación de este proceso patológico, es la coagulación. Cuando hablamos de hemorragia, no estamos hablando más que de un desbalance de mi proceso de eliminación de sangre, porque nosotros tenemos procesos hemorrágicos o microhemorrágicos permanentes. Lo que pasa es que estamos sanándolos o curándolos de manera permanente. Es decir, mi sistema de plaquetas está tratando de resolver todos los problemas hemorrágicos que tengo. Es decir, si en este momento yo no tuviera plaquetas, si tuviéramos 0 plaquetas, probablemente moriríamos. Y alguien diría, pero ¿por qué tendría que morir si no tengo ninguna lesión y estaría sentado acá? Porque los vasos sanguíneos tienen que recambiar y se van lesionando. O sea, el hecho de sentarnos, el hecho de estar parado frente a ustedes, sobre mis pies, implica destruir algunos vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos tienen que ir reparándose, ¿ok? Y ese proceso de hemorragia, sea microhemorragia o macrohemorragia, es resuelto por este sistema que es el sistema de coagulación. Y ya saben que el sistema de coagulación tiene dos componentes, un componente celular y un componente no celular. Entonces, cuando hablamos de el mantenimiento de esta hemostasia, hay dos sistemas que están involucrados, ¿ok? El sistema mayor y el sistema menor. Mi sistema mayor es mi sistema vascular. Y recuerden que mi sistema vascular tiene un sistema absolutamente monitorizado de cómo mantener el calibre del vaso sanguíneo de acuerdo a la situación vascular en general. Si yo tengo una hemorragia, hay constricción. Y si yo no tengo una hemorragia, hay un relajo, hay dilatación. Entonces la constricción o la vasoconstricción es un mecanismo de defensa para el mantenimiento del sistema vascular. Acompañado del sistema vascular, que es complejo, viene un sistema mucho más complejo de células pequeñas llamadas plaquetas. Las plaquetas, recuerden que vienen del megacardiocito, que es una célula gigante, y las plaquetas son prácticamente fracciones de esta megacardiocito que actúan como células individuales. Recuerden que las plaquetas no tienen núcleo, ¿no? Entonces tenemos dos células sin núcleo, que es el hematíe y la plaqueta. Pero a diferencia del hematíe, que solamente transporta el oxígeno y tiene un mecanismo de provisión de energía mientras dure su tiempo de vida, las plaquetas no solamente producen energía para mantenerse con vida, sino que tienen todo un sistema de producción de sustancias para poder ayudar en la hemostasia, ¿ok? Y luego tengo mi sistema de proteínas, que es mi sistema de coagulación. Y por último, algo que tiene que existir, que es el sistema fibrinolítico, que es destruir todo lo que he construido a partir de mi sistema de coagulación. Todo eso se encarga de mantener la hemostasia y se conoce como sistemas mayores. Ya los sistemas menores tienen que ver con algunas sustancias que son producidas por las plaquetas, algunas sustancias que son producidas por el endotelio y algunas sustancias que son producidas en algunos órganos anexos, como el hígado, por ejemplo. Y ahí tengo cininas, inhibidores de sidimproteasa, y recuerden que existe una conexión entre el sistema de complemento, que es un sistema puramente inmunológico, ¿ok?, y el sistema de la hemostasia. ¿Y la conexión dónde está? Está en las plaquetas, porque recuerden que dentro de los granos primarios, secundarios y terceros que tengo en las plaquetas, tengo almacenadas algunas proteínas del complemento. Porque finalmente el complemento es una huella o una muestra de que hay un proceso inflamatorio. Y recuerden que dentro de las plaquetas nosotros tenemos una serie de sustancias que son proinflamatorias o antiinflamatorias. Entonces hay una conexión ahí entre mi sistema de complemento y mi sistema de
coagulación. ¿Okay? Entonces, esos son mis dos sistemas, mi sistema mayor y mi sistema menor. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar parte del sistema mayor, lo voy a pasar rápidamente. Estos son mis vasos sanguíneos. Mis vasos sanguíneos están conformados por 3 capas, la adventicia, la media y la íntima. Es decir, esto es mi parte externa del vaso sanguíneo, esta es mi parte interna del vaso sanguíneo y esto es lo que le da cara al interior. En esta zona es donde pasan todos los fluidos que tenemos. Entonces, yo tengo básicamente acá tejido elástico y músculo liso. A diferencia del músculo esquelético, ¿cuál es la ventaja de tener músculo liso? ¿Por qué el vaso sanguíneo tendría músculo liso y no músculo esquelético? ¿Dónde más tenemos músculo liso? Esos son las zonas involuntarias del cuerpo. No son las zonas involuntarias del cuerpo. Es básicamente movimiento involuntario. ¿Te imaginas si los vasos sanguíneos fueran con movimiento voluntario? No podríamos vivir, ¿no? Es básicamente movimiento involuntario. Entonces, eso es importante. Entonces, que haya músculo liso, porque lo tenemos en la piel para el movimiento de los vellos, por ejemplo. Es músculo liso. Entonces, es importante que en estos vasos sanguíneos, así como en el intestino, así como en la piel, haya músculo liso para que sea independiente de mi voluntad. El músculo esquelético es dependiente de nuestra voluntad. El único músculo esquelético independiente de nuestra voluntad, ¿cuál es? El corazón es músculo liso y es músculo esquelético, es músculo cardíaco, eso es diferente. ¿Cuál es el músculo esquelético independiente de nuestra voluntad? O es semiautónomo. Los músculos respiratorios. Nosotros podemos pararlos si quisiéramos, pero nos olvidamos y se siguen moviendo solos. O sea, podemos inferir sobre ellos, pero no son independientes en absoluto. ¿Ok? Pero después el músculo esquelético, el que mueve las manos, es absolutamente dependiente de nuestra voluntad, ¿no? Entonces, en el caso del músculo liso es absolutamente independiente de nuestra voluntad. Ahora, hemos hablado de esto, pero es bueno repetirlo. Acá hay varios tipos de vasos sanguíneos y el requerimiento de sellado. Y esto es importante porque mucha gente piensa que algunos sangrados los pueden controlar con su sistema de coagulación y no todos los sangrados se pueden controlar con mi sistema de coagulación. Es decir, si yo en este momento estoy decepcionado amorosamente y me corto las arterias radiales, puedo morir. O sea, ahí mi voluntad ni mi sistema de coagulación van a detener el sangrado. ¿Por qué no lo van a detener? Por la cantidad de flujo, por el calibre de la arteria y demás. Entonces, si yo tengo un capilar, recuerden que el diámetro de un capilar prácticamente es el diámetro de un hematímetro. Estamos hablando de 7 a 10 micras. Entonces, es un vaso menor y el sellado es directo. O sea, con que pasen algunas plaquetas y activen mi sistema de coagulación ahí, ese capilar va a quedar sellado rápidamente. Pero en la medida que los calibres aumentan, se va a requerir no solamente que las plaquetas actúen, sino que actúe también mi sistema de vasoconstricción. ¿No? Entonces yo necesito que varios sistemas se activen al mismo tiempo. Aquí las plaquetas suplen el problema, pero ya aquí en los sistemas mayores el vaso se contrae, vienen las plaquetas, hay activación de todas las proteínas, pero eso ya no es suficiente. ¿Ok? Eso no es suficiente. Entonces es aquí, de aquí para acá, donde se pone en riesgo la vida de las personas si es que hay un sangrado. Hablando, por supuesto, de sangrado. Pero si yo tuviera una condición crónica en la cual, por ejemplo, mi sistema de coagulación estuviera alterado, esto de acá puede poner en riesgo mi vida. Porque si yo tuviera, por ejemplo, una hemofilia, la hemofilia se produce en todas mis células del cuerpo. Entonces yo puedo tener sangrados en varias vénulas, en varias arterias al mismo tiempo, ¿no? Imagínate que soy hemofílico y me voy a jugar fútbol y me patean, ¿no? O me golpeo o me caigo. Entonces puedo tener varias hemorragias al mismo tiempo y varios órganos vitales podrían ser afectados. Entonces ahí ya no es tan sencillo. Entonces
el hecho de que haya diferentes calibres y que sea manejado aparentemente de diferente manera no significa que algunos sean más o menos riesgosos, pero va a depender de la condición, en este caso, de la persona que sufre el problema. Ahora, esto es importante recordarlo. Las hemorragias que se producen en arteriolas y vénulas son hemorragias petequiales puntiformes. Son estos puntos naranjas, puntos rojizos, puntos rosados que nos salen a veces debajo. Lo más común es debajo del brazo, en la parte anterior o en la parte interna del brazo. Si ustedes se revisan, se van a dar cuenta que por ahí les aparece uno que otro punto. Y es básicamente insensible porque apoyan su brazo en una silla, se apoyan en la pared, etc. Y por ahí les aparece una petequia. Pero ya cuando aparecen petequias masivas tenemos que sospechar de que hay un problema plaquetario. O pérdida sanguínea en pequeños vasos, es decir, cuando nos cepillamos los dientes, por ejemplo, rompemos algunos vasos pequeños, algunas arteriolas y vemos restos de sangre en el cepillo de dientes. Pero ya cuando aparecen equimosis hay problemas ya en las venas. O sea, eso es lo que les decía la vez pasada. Gente que amanece, a veces la mamá dice, creo que me he peleado con el muerto en la noche porque tengo una mancha en las piernas, ¿no? Entonces estamos hablando de equimosis o de hemorragias en el tejido blando. Y el problema de los sangrados mayores siempre está en las arterias, porque las arterias no solamente tienen mayor calibre, sino tienen mayor velocidad en el transporte de la sangre, porque recuerden que en el caso de las arterias es la fuerza que viene directamente del corazón. Y entramos un poco a lo que nos va reuniendo hoy día. Entonces nosotros tenemos que estudiar esto, la adhesión plaquetaria subendotélica. Y aquí viene un factor importante que es el factor de von Willebrand. Entonces hemos revisado de que hay dos sistemas mayores y sistemas menores, que tenemos diferentes calibres sanguíneos, pero que tenemos una célula que es importante para la hemostasia, que es la plaqueta. Pero esa plaqueta no actúa solo o sola. Esa plaqueta va viajando en mi sistema circulatorio, ¿no? Y así como los neutrófilos van caminando en la pared del vaso sanguíneo esperando el llamado del endotelio, las plaquetas también van circulando en el sistema sanguíneo esperando el llamado. ¿Y quién las llama? Las llama básicamente el factor de von Willebrand. ¿Ok? El factor de von Willebrand y la glucoproteína 1B son dos proteínas clave para que esta plaqueta se una al endotelio. ¿Y qué tiene que pasar en el endotelio? Tiene que haber exposición, es decir, tiene que haber rotura de ese endotelio. Cuando hay rotura de ese endotelio, automáticamente mi factor de von Willebrand hace contacto con la glucoproteína 1B de la plaqueta. Ese solo contacto es como un ancla que va a unir a la plaqueta a la zona de lesión. ¿Ok? Entonces, si yo tengo ausencia de glucoproteína 1B o tengo ausencia de von Willebrand o tengo ausencia de los dos, esta plaqueta nunca se va a unir al endotelio. Es decir, si hay una lesión o varias lesiones, la plaqueta no se va a unir. ¿Qué significa? Que la plaqueta no va a funcionar. Y recuerden que la plaqueta no solamente se une, sino que la plaqueta se transforma en esa unión. Es como que se convirtiera en un monstruo, porque le salen pseudópodos, ¿no? Le salen brazos y piernas. ¿Para qué? Para tratar de cubrir la superficie donde se está uniendo. Y no solamente cubrir la superficie, sino enmarañarse con otras plaquetas a las que va a llamar a través de la expulsión del contenido de sus gránulos primarios, secundarios y terciarios. Porque hay sustancias quimiotáxicas que están dentro de la plaqueta que van a permitir llamar a otras plaquetas. Y esa es la idea del tapón plaquetario junto con mi sistema de coagulación. Entonces, hay una serie de sustancias que son sustancias del endotelio y del subendotelio que tienen diversas funciones, y una de estas es mi factor de von Willebrand. Y la función principal de la molécula de von Willebrand es esta: ligar la plaqueta a la glucoproteína 1B y también la glucoproteína 1A2A. Esa es la función principal de mi factor de von Willebrand. Y hay una enfermedad cuando falta el factor de von Willebrand que se llama la enfermedad de von Willebrand. El nombre correcto es von Willebrand, por si acaso, pues es un nombre alemán. Y si escuchan que alguien dice von Willebrand, es el nombre correcto, a diferencia que diga von Willebrand. Von Willebrand,
Es FON. En alemán, la V se lee como F y la W se lee como V. Entonces, esa es la enfermedad de von Willebrand o von Willebrand. ¿Okay? Entonces, tenemos otras sustancias. Y de hecho, que el colágeno es importante. El colágeno es el principal ligando de la glucoproteína 1A y 2A. Y la presencia del colágeno está en la base de las células endoteliales del vaso sanguíneo. Entonces el colágeno no está expuesto al interior del vaso sanguíneo, está expuesto hacia el exterior. Pero cuando hay una rotura de ese vaso sanguíneo, el colágeno queda expuesto. Esa exposición activa factores de coagulación. ¿Ok? Activa los factores de coagulación. Luego tenemos mucopolisacáridos. Recuerden que los mucopolisacáridos son parte de las membranas celulares. Entonces, estos mucopolisacáridos presentes en la membrana basal de los vasos sanguíneos van a activar el sistema de fibrinolisis, que es la antitrombina 3, y también contienen heparansulfato, que es un promotor de la fibrinolisis. Y luego tengo otros factores, y reconozco algunos factores de coagulación. El fibrinógeno y la fibrina, el factor 5, ¿okay? Y la tromboplastina tisular, que son factores de coagulación. Pero además tengo otros componentes, todos ellos sustancias producidas por el endotelio o el subendotelio, que van a ayudar a mantener ese tapón plaquetario. Ahora, cuando nosotros miramos a la plaqueta, y les decía hace un momento que la plaqueta se transforma, que es una célula que, a diferencia del hematíe, a pesar de ser anucleada, tiene muchas más características, es mucho más compleja, y que no solamente participa en mecanismos de coagulación, sino también participa en mecanismos de inflamación. Pero la plaqueta es importante. De hecho, los cardiólogos han estudiado mucho a las plaquetas, porque las plaquetas participan en la producción de los ateromas aórticos, junto con otra serie de moléculas que se van acumulando para formar los ateromas. Y ya se ha descubierto, creo que lo comenté hace algunas semanas aquí con ustedes, que la principal causa de los ateromas no es el colesterol. ¿Cuál es la causa ahora? Antes nos decían no consumas mucha grasa, mucho colesterol, porque vas a tener problemas cardíacos, se te va a formar una placa en el corazón, un ateroma aórtico y vas a tener un infarto y demás. Ahora esa ya no es la principal causa. Se ha descubierto, después de un estudio larguísimo en España, que se publicó hace algunos meses, de que el principal problema de los ateromas aórticos no es el colesterol. Entonces, eso nos cambia todo el paradigma, porque ya no es la dieta el principal problema por los problemas cardíacos. ¿Cuál es? ¿Lo leyeron o no? ¿Escucharon? Entonces, ¿qué descubrieron los españoles después de varias décadas de estudio, siguiendo a miles de personas? Que el problema está en la flora bacteriana intestinal. De que las alteraciones de nuestra flora bacteriana intestinal en nuestra niñez, es decir, cuando nuestra mamá nos llena de antibióticos para curarnos cualquier cosa, altera nuestra flora normal, la convierte en flora normal, y esa flora normal empieza a producir una sustancia volátil que se empieza a acumular y que es atractiva de algunas células como las plaquetas, y las acumula en los ateromas aórticos. Entonces el problema ya no es la dieta, sino el problema son nuestras mamás dando los antibióticos de pequeños, y que nos condiciona a tener problemas cardíacos cuando somos mayores. Sí, cuando les dé su primer infarto le dicen gracias mamá. Entonces estas son las plaquetas. Ya se dan cuenta, y es un ejemplo lo que les acabo de contar, de que las plaquetas no solamente son células que participan en la coagulación, sino que son células que, si son mal manejadas por la dieta o el consumo de medicamentos que nosotros tenemos en nuestra vida, pueden alterar nuestra posibilidad de seguir viviendo. Entonces las plaquetas tienen esa estructura que ustedes ven aquí, y se dan cuenta que es mucho más complejo que un hematíe, ¿ok? Pero tienen una serie de sustancias y tienen una gran cantidad de organelas. Y estas organelas tienen varios tipos de gránulos, los gránulos alfa, los gránulos densos, y tienen también lisosomas. Y también tienen mitocondrias. El hematíe no tiene mitocondrias, ¿ok? Entonces tienen ahí su provisión de energía. Pero además la plaqueta está construida de tal manera que es como si fuera una esponja, que está almacenando una serie de sustancias que se van a liberar de acuerdo a la necesidad del medio externo.
y esta esponja se va a autoestrujar para eliminar esas sustancias de acuerdo a qué es lo que está pasando afuera. Si está pasando un proceso inflamatorio, si está pasando una hemorragia o si está pasando alguna otra situación. Entonces la plaqueta va a funcionar de acuerdo a lo que se le ordene desde afuera. Y esta orden va a venir a partir de citoquinas, a partir de quimiosinas, a partir de la quimiotaxis, a partir de la presencia de las moléculas que les acabo de mostrar en la lámina anterior que tienen que ver con el endotelio o el subendotelio. Y entonces tiene una zona que recibe estímulos, que es la zona periférica, que es esta. Esta es mi zona estimulable. Y el estímulo, insisto, va a ser la presencia de algunos componentes celulares o la presencia de quimiosinas o la presencia de citocinas. ¿Ok? Entonces esa es la parte periférica. Luego tiene una parte Solgel, que no es otra cosa que el citoplasma, donde hay una serie de microtúbulos que están aquí. ¿Qué son esos microtúbulos? Básicamente son como la fuerza muscular, ¿no?, entre comillas, para poder exprimir a la plaqueta. ¿Ok? Y por donde se va a eliminar todas esas sustancias que están dentro de la plaqueta. Y luego tengo mi zona de organelas, que es la zona más central, donde estoy almacenando todas las sustancias activas que la plaqueta tiene para participar en los procesos de coagulación y en los procesos inflamatorios. Entonces, estos son los principales factores plaquetarios. Tenemos 7 factores plaquetarios, desde el 1 hasta el 7, llamados así. Mi factor plaquetario 1 es mi factor 5 de la coagulación. Mi factor plaquetario 2 es una sustancia que se parece a la tromboplastina, que es miembro de los factores de coagulación. El factor plaquetario 3 es la tromboplastina proveniente de la plaqueta. El factor 4 es el antiheparina. El factor 5 es el coagulante de fibrinógeno. El factor 6 es el antifibrinolítico y el factor 7 es la cotromboplastina plaquetaria. Entonces se darán cuenta que varios son procoagulantes y tienen uno que evita la fibrinolisis. ¿Okay? Entonces todos mis factores plaquetarios son promotores o protectores de la coagulación o de la formación del coágulo. En eso participan los factores plaquetarios. Pero además, la plaqueta tiene una serie de sustancias que son también importantes. Tiene básicamente reserva de energía, porque tiene mitocondrias. Entonces tiene ADP y tiene ATP. Porque básicamente recuerden que la energía celular proviene de los radicales fosfato. Luego tiene calcio, que es un cofactor importante para todo mi proceso de la coagulación, entonces tiene que haber calcio al lado de la formación de coágulo. Y tiene estimulantes inflamatorios, ¿no?, de movimiento celular, que son 2 hormonas, epinefrina y norepinefrina. Y además tiene la hormona de la felicidad, que está por ahí, la serotonina, y además de cofactores como el pirofosfato y el magnesio. Esta es la función de la plaqueta. La función de la plaqueta es mantener al vaso sanguíneo sano. Esa es su función. Ojo. Porque llega, cuando hay una rotura en el vaso sanguíneo, llega, lo parcha y produce la cura de la lesión. Esa es la función principal de la plaqueta. Okay. Vaso roto, viene y lo parcha. Es como una curita. Entonces, pero esta curita, este parche inicial, tiene un efecto inmediato en ese vaso sanguíneo, si es pequeño, que es detener la hemorragia. ¿No? ¿Por qué? Porque está formando un tapón plaquetario. Luego, una vez que se forma el tapón plaquetario, el resto de las plaquetas tienen que estabilizar ese tapón. ¿Y cómo? Atrayendo la fibrina. Porque recuerden que tiene sustancias que van a promover la migración de los factores de coagulación. ¿Okay? Y lo otro es importante, y esto probablemente lo han visto ustedes en bioquímica, que es la formación de las prostaglandinas. Recuerden que las prostaglandinas son una serie de sustancias que tienen una mezcla de derivados lipídicos que tienen varias actividades fisiológicas dentro de la economía humana. Hay prostaglandinas que ayudan a que las mujeres mantengan el embarazo viable durante todo el embarazo. Por ejemplo, hay prostaglandinas que promueven la fertilidad, ¿no? Hay prostaglandinas que son antiinflamatorias y hay prostaglandinas que son proinflamatorias. Entonces, las prostaglandinas tienen
varias particularidades que ayudan a que nosotros podamos vivir tranquilos. Y de hecho, todas las prostaglandinas derivan de un mismo precursor, que es la vía de tromboxano. Entonces, a partir de los fosfolípidos de la membrana celular, nosotros producimos, en el caso de las plaquetas, el tromboxano A2. ¿Ok? Y esta es lo que se conoce como la vía de producción de las prostaglandinas o la vía de las prostaglandinas. Entonces, a partir del fosfolípido de membrana y pasando por el ácido araquidónico y las endoperóxidos, hay dos vías, la vía de la fosfolipasa A2 y la vía de la ciclooxigenasa para producir el tromboxano A2, a partir de esta enzima que es la tromboxano sintetasa. ¿Y qué hace esta prostaglandina? Básicamente se produce mucho en la zona de hemorragia, ¿para qué? Para atraer, básicamente para atraer más plaquetas. Les insisto con los mecanismos de las prostaglandinas porque, por ejemplo, en el caso de la prostaglandina E, se ha demostrado que su ausencia en ratas facilita el aborto. Y de hecho sabemos a partir de la prostaglandina E que ayuda a mantener el feto en su sitio. Entonces, en aquellas mujeres que tienen deficiencia de prostaglandinas, sobre todo la prostaglandina E, hay problemas de fertilidad o hay problemas de mantenimiento viable del feto. Son situaciones que a veces no las aprendemos y que tienen que ver con la dieta que tenemos, por supuesto. Entonces, ¿qué más tenemos? Estos fosfolípidos de membrana están disponibles ahí. O sea, recuerden que hay un vaso sanguíneo roto, por tanto los fosfolípidos de membrana están disponibles. Pero hay otra vía para producir las prostaglandinas, que es la vía del ácido de la prostaciclina, ¿no? Que es casi lo mismo, ácido araquidónico y prostaglandina, y aquí tengo la producción de prostaciclina. Mientras allá tengo producción de tromboxano A2 en la zona de hemorragia, mis plaquetas que van llegando van produciendo prostaciclina. Y ambas sustancias son importantes, no solamente para el movimiento de las plaquetas, sino para la formación del tapón plaquetario. Ahora, in vitro nosotros podemos simular este mecanismo de agregación plaquetaria en el laboratorio. ¿Y cómo lo podemos simular? Básicamente haciendo pruebas de función plaquetaria, utilizando agregadores plaquetarios. Y estos son los principales: ADP, colágeno, epinefrina, trombina y ristocetina. De hecho, la prueba de ristocetina y la prueba de trombina son de las pruebas más famosas dentro del laboratorio de coagulación. Más tarde vamos a ver su utilidad en algunas situaciones. Y luego, por último, podemos medir serotonina, ácido araquidónico y algunos productos inmunes y algunos venenos de serpientes. Paréntesis, Harold. Sí. Chicos, buenos días. Chicos, buenos días. ¿Están con sueño? Buenos días, licenciado Harold. Ya. Les debía varias informaciones a cada uno de ustedes. Como bien saben algunos de ustedes, el curso de inmunología general, quienes aún están llevando, va a haber un curso vacacional. Todavía se está proyectándose qué docente va a ser. Está entre los nombres que ustedes tienen pensado en la mente, pero no me quiero adelantar tanto porque no vaya a ser que tantas actividades. No hay renegada, no hay gasto. Vuelvo y menciono. A todos ustedes, ¿cuántos selectivos tienen que llevar? ¿A cuántos les falta, digamos, 3? Uno nada más. Y este ciclo puedan que ya se acabe todo. Si uno quiere adelantar y en el vacacional se abre, genial. Si no se abre, tienes séptimo, octavo para matricularte. Y si no te quieres matricular el electivo y quieres escoger el electivo del otro corte, que lo podemos decir así, que empieza en marzo. O sea, tienes 2 posibilidades de escoger. Lo que más deben involucrarse es matricularse de cursos, o sea, y yo soy de esa lógica, matricularse de cursos inferiores a los cursos superiores. Porque al querer adelantarnos,
siempre vamos a generar que yo debí llevar esto, que no me calzan los créditos, y cada quien tiene su propia situación para entenderlo. ¿Ya? Los selectivos que se llevó, pero ya no existen, ¿sí? Bueno, ¿Cómo así? como por el cambio de malla. Pero desde el semestre pasado vuelvo y digo, cuando hicieron la convalidación, cada uno de ustedes me dijeron su punto de vista, que si la apoyaron, que no la apoyaron, que esto pasó, que esto no pasó, pam, 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 pam. Y cuando yo ingresé a trabajar, les recalqué nuevamente, conozcan cómo es su malla curricular y saber qué cursos deben matricularse. Si en esto no ha habido, digamos, una convalidación correcta, consultar a escuela, es lo único. Y si hay alguna observación sobre ello, genial. Pero si ya lo tienes que volver a llevar, tendrás que volver a llevarlo. Los selectivos, y digo de 2 estudiantes que he visto, que superaron más de 6 selectivos que llevaron. Entonces, ahí pueden decir ustedes que me tienen que devolver los créditos, pero si nos ponemos lo lógico, nadie te dijo llevar 6 selectivos. Desde un principio tienes que conocer qué asignatura debes llevar. También el sistema tenía que haberte limitado en matricularte, pero ahí es donde también digo, el sistema también cae en errores, siempre y cuando tú eres parte de ese error, nadie se va a dar cuenta. Entonces, yo siempre les recomiendo ver cada cosita. Si ustedes se quedan callados, al final los perjudicados no voy a ser yo, son ustedes. Y yo por querer ayudarle en esa parte, ya pueda escapar de mis manos. Entonces tenemos tiempo para poder visualizar esas cosas. Otra consulta. ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Nadie sabe, nadie opina? ¿Voto del público? Buenos días. Gracias, licenciado Harold. Entonces, tenemos esta secuencia de eventos en la formación del tapón hemostático. Adhesión, agregación, formación del tapón, consolidación, estabilización de fibrina. ¿Ok? ¿Por qué es importante que lo recordemos? Y tengan en cuenta esto. Si yo tengo acá un vaso sanguíneo que se ha roto aquí, ¿okay? Ese es mi vaso sanguíneo roto, mi primera plaqueta va a venir a adherirse acá. ¿Qué moléculas participan? Factor de Von-Willebrand y el factor de 2 moléculas, ¿cuáles son? La glicoproteína 1B y el factor de Von-Willebrand. Entonces, aquí está mi adhesión, ¿ok? Luego, esta plaqueta que se adhiere llama a las demás plaquetas, ¿ok? Va a llamar a las demás, ¿ok? Llama a las demás. Proceso de agregación. Pero miren qué está pasando en el camino. Hay sustancias que están promoviendo este proceso. ADP, tromboxano A, liberación de la molécula de las plaquetas, que es este efecto de esponja que les decía. Una vez que yo tengo esto consolidado con todas las sustancias, formo mi tapón plaquetario. Se ha formado el tapón plaquetario, ¿ok? Una vez que formo el tapón, viene la fibrina, que recuerden que tiene moléculas pro formación del proceso de coagulación acá. Formo fibrina, ¿ok? Esta fibrina es como una malla que se forma aquí, ¿ok? Luego esto se va a sellar y se pone duro, que es mi proceso de consolidación, ¿ok? Este proceso de consolidación, ¿qué está permitiendo en este momento? Que esto de acá se repare. El vaso sanguíneo, mientras esto está pasando acá, se está reparando, ¿ok? Una vez que está reparado, este coágulo que está acá se va a retraer, ¿ya? Se retrae. ¿Para qué? Para estabilizar la fibrina. Entonces es como una malla elástica que se va a contraer, se va a retraer. ¿Para qué? Para justamente permitir que esto siga sanando. Y ya esto después desaparece. ¿Viene qué proceso acá? Para desaparecer a este señor. La fibrinólisis. ¿Ok?
¿Ok? Eso es lo que sucede regularmente. ¿Ok? Tengan en cuenta ese proceso. ¿Ok? Y esto es el tapón plaquetario visto en microscopía electrónica. Pero este factor que es importante, la fotografía ya lo habían visto antes, que es este. El factor 8, este es el factor clave, porque si no tenemos el factor 8, no hay unión de la plaqueta al endotelio. Entonces, ojo, esta glicoproteína va a circular como un complejo y una de sus porciones es el factor de von Willebrand, ¿ok? Y viene acompañado de otro factor que es la porción procoagulante, es decir, yo tengo dos componentes en mi factor 8, el factor de von Willebrand y el factor procoagulante. Ambos son importantes, pero el más importante porque permite la unión de la plaqueta, el endotelio, es este señor acá, que es mi factor de von Willebrand. ¿Ok? Mientras que mi factor procoagulante es sintetizado en el hígado, el factor von Willebrand, ¿dónde es sintetizado? Megacariocitos y células endoteliales. Acá. ¿Eso qué significa? Que mi factor de von Willebrand está presente en el endotelio roto. Pero se dan cuenta la belleza de ese mecanismo. Yo rompo el endotelio y aparece von Willebrand. Es como su seguro, ¿ok? Pero además, ¿dónde está? En los megacariocitos. ¿Y quién sale de los megacariocitos? Las plaquetas. Está en la plaqueta. Entonces yo tengo el factor de von Willebrand disponible en la plaqueta y disponible en el endotelio. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y miren el tiempo de vida media, que es de 8 a 12 horas, que en el banco de sangre probablemente ya habrán hecho ejercicios de cuánta sangre o cuánto plasma necesita una persona que tiene deficiencia de factor 8, de acuerdo a ese cálculo del tiempo de vida media y a la concentración hemostática mínima que requieren los pacientes que tienen deficiencia de factor 8 o de tipo de enfermedad de von Willebrand. ¿Okay? Entonces, cuando miramos la cascada de coagulación, mi factor 8 está acá. O sea, no solamente es la unión de la plaqueta al endotelio, sino que además la otra porción, que es mi porción procoagulante, está aquí. O sea, tiene doble acción, no solamente jala la plaqueta o la une al endotelio, sino que participa en el proceso de coagulación y participa en el proceso central. Ojo, dentro de lo que se conocía como vía extrínseca, este es mi proceso central, porque este proceso central es donde se unen dos vías para poder hacer el proceso de la formación de la fibrina. ¿Ok? Entonces, si me falta el factor 8, yo puedo tener la hemofilia A, si es que falta el factor 8 completo, pero si me falta el factor de von Willebrand, tengo la enfermedad de von Willebrand, que son parecidas. ¿Ok? En este caso, la hemofilia A, desorden de coagulación ligado al sexo, es decir, la mujer transmite, pero quien hereda el problema es el varón. ¿Ok? Y la enfermedad de von Willebrand, que es un desorden autosómico. Ahí son afectados tanto varones como mujeres. ¿Okay? Entonces, ¿cómo aparecen los síntomas en las personas que tienen enfermedad de von Willebrand? El síntoma más común se presenta en mujeres. Sangrado menstrual excesivo. 75 a 100% de las mujeres con enfermedad de von Willebrand aparecen con sangrado menstrual excesivo. Les he repetido varias veces que una pérdida sanguínea normal por mes es más o menos 50 mililitros en promedio, 30-50, ¿ok? Y el segundo síntoma que aparece en las personas que tienen enfermedad de von Willebrand es el exceso de moretones, es decir, se recuestan en una silla y ya les aparece un moretón, se golpean en el micro y les aparece un moretón, entonces empiezan a aparecer exceso de moretones en el cuerpo. Lo otro es el sangrado orofaringio, o sea, es cepillado de dientes, infecciones en la garganta que terminan con sangrado, epístaxis, que no es otra cosa que el sangrado por la nariz, y entonces la mamá te dice, no, es que por el sol sangres la nariz todo el tiempo. Entonces, te acepto el sangrado por exceso de sol si es que estás expuesto cuando eres niño, que tus vasos sanguíneos son muy frágiles, pero si ese problema se convierte en un problema permanente, tienes que hacerte chequear, algo debe estar mal.
O hay un problema anatómico, ¿no? O hay un problema fisiológico, como aquí. El sangrado post procedimiento dental. En todos los procedimientos dentales hay sangrado, pero si ese sangrado no para, o sea, tienes que prender la alerta de que algo podría estar pasando. Lo mismo cuando hay sangrado post quirúrgico o cuando hay sangrado excesivo en heridas que no sanan de manera regular. ¿Okay? Pero se dan cuenta que la cantidad de síntomas es grande. O sea, estamos hablando aquí, miren aquí en esta proporción, 1 de cada 4, pero aquí 2 de cada 4 y aquí prácticamente 3 de cada 4. Pero en el caso de mujeres, probablemente lo más notorio es el sangrado menstrual excesivo. Entonces, pero hay que diagnosticarlo, o sea, no solamente que porque tengo sangrado excesivo ya tengo enfermedad de von Willebrand, hay que hacer el descarte. Entonces hay varios algoritmos, esto es uno de los algoritmos que pueden ustedes checar. Y entonces nosotros tenemos aquí, tenemos lo que nosotros buscamos con el factor de von Willebrand es que exista el antígeno. El von Willebrand lo puedo buscar con un anticuerpo o una prueba de laboratorio. Y básicamente la presencia del antígeno de la porción procoagulante me dice de que existe el factor de von Willebrand, ¿no? Eso lo podemos ver con una prueba en el laboratorio, ¿ok? Si existe el factor de von Willebrand, lo que podemos medir es la proporción entre la porción coagulante y la porción de von Willebrand, porque existe una tasa de proporción entre ambos. Entonces, si esa proporción está desbalanceada, es decir, hay más factor de von Willebrand que porción procoagulante, entonces podríamos estar frente a una enfermedad de von Willebrand llamada tipo 2N, ¿ok? Porque hay varios tipos, tenemos tipo 1 y tenemos tipo 2. Y dentro de la tipo 2, la 2N es una de las variantes, en la cual hay más von Willebrand que porción procoagulante. Ahora, si la actividad del factor de von Willebrand o de pegar a la plaqueta es menor a esta concentración, a 0.5 unidades internacionales por mililitro, entonces lo que hay que medir es la actividad del factor von Willebrand. ¿Ok? Nuevamente. Y aquí es la tasa de cantidad de antígeno versus la actividad. Recuerden que para los factores de coagulación no se mide la concentración, sino medimos la actividad. Entonces lo que voy a medir acá es la actividad en proporción con el antígeno que estoy midiendo acá. Si este valor es menor de 0.7, tengo esta ruta. Si el valor es mayor a 0.7, tengo esta ruta. Si es mayor a 0.7, la enfermedad es tipo 1. Si es menor a 0.7 es tipo 2. Y luego, si es mayor a 0.7 y la califico como tipo 1, viene lo que se llama el DDABP Challenge, o el reto de darle un medicamento. Ese DDABP es un medicamento que se llama desmopresina, ¿okay? Que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand. La desmopresina actúa como si fuera el factor de von Willebrand, estimula su producción, ¿ok? Entonces le damos ese medicamento, ¿no? Si hay una eliminación temprana del factor de von Willebrand, estamos frente a una enfermedad tipo 1C. Si no lo hay, es tipo 1 simplemente. Luego vamos acá a la tipo 2. Vamos a medir acá la unión de los diferentes multímeros de factor de von Willebrand al colágeno. Si el resultado de la prueba es normal, tipo 2M, acá tenemos la tipo 2N, y si es anormal, tenemos tipo 2A o tipo 2B. Se resuelve haciendo pruebas genéticas. Aquí también se resuelve haciendo pruebas genéticas. Algunas de estas son más comunes en algunas regiones y otras son más comunes en otras regiones, pero se darán cuenta que se puede medir la actividad del factor von Willebrand, se tiene que medir la proporción entre la actividad del factor de von Willebrand y el factor 8, y se puede hacer también las pruebas genéticas para tener completo el algoritmo diagnóstico. El ciclo de vida del factor de von Willebrand es es decir, nace en la célula endotelial, lo secretamos, es decir, tenemos una expresión genética, hay una biosíntesis del factor de von Willebrand y lo vamos a ir eliminando, ¿no? ¿Para qué? Para que se use acá. Entonces, en las plaquetas. Pero si yo corto alguna de estas vías,
yo tengo enfermedad de von Willebrand. Es decir, la enfermedad de von Willebrand puede nacer en varias partes del proceso de la producción de este factor. Que puede ser porque no se adicionan los péptidos correctos al factor, o puede ser porque el factor de von Willebrand, la formación final del factor no es la adecuada y estructuralmente es no funcional. Podrían pasar esas dos cosas. Ahora, el mecanismo patogenético principal del tipo más común, que es este tipo 2, es este. Es problema en la secreción del factor de von Willebrand. ¿Okay? Lo estamos produciendo en la célula endotelial y lo que tengo es problema en la secreción. Este HM es el Heavy Molecular Weight, o sea, la proteína de gran peso molecular. Entonces, si yo tengo problemas en la secreción, por alguna razón, tengo un grupo de enfermedades de von Willebrand aquí. Pero a veces la puedo producir, pero tengo una proteólisis incrementada, por alguna razón. Esa proteólisis incrementada me produce proteínas de bajo peso molecular que son no funcionales. Entonces puedo tener ausencia en la secreción o puedo tener una secreción normal, pero una proteólisis aumentada. Y finalmente, en ambos casos, la no disponibilidad del factor de von Willebrand. Ahora, ¿qué pasa en las mujeres? Y esto es importante, porque les había dicho anteriormente este dato. O sea, 75 a 100% de las mujeres con von Willebrand se presentan con sangrado excesivo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo detrás del sangrado menstrual? Aquí está. Si yo tengo una mujer joven, porque esto se detecta en la juventud, yo tengo una mujer joven con un sangrado menstrual alto, ¿no? El ginecólogo hará la evaluación y dirá, aquí hay un sangrado excesivo, entonces hay que descartar enfermedad de von Willebrand, ¿no? Entonces se le van a hacer varias pruebas de tamizaje. Y entonces lo primero que veo es cómo está su factor de von Willebrand, es decir, su nivel de actividad. Y más o menos debería estar aquí, entre 30 y 50. ¿Ok? Pero yo tengo varios niveles que podría yo encontrar para ver si es que la señorita tiene o no tiene enfermedad de von Willebrand. Si los niveles son altos, automáticamente descarto la enfermedad de von Willebrand. ¿Ok? Zona verde. Si los valores están entre 50 y 100, ¿ok? Le tomo una muestra en el periodo en que no está con su regla. ¿Ya? Y veo si es que el valor es alto, entonces pasa que no tiene enfermedad de von Willebrand. Si el valor es bajo, tengo que volver a analizarlo, porque existe la posibilidad. Si el valor está entre 30 y 50, tengo que medir la actividad versus la concentración del antígeno. Si es menor a 0.7, aquí en ambos casos menor a 0.7, le tengo que hacer otra prueba que es la prueba de ristocetina, ¿okay? Que es una prueba de función plaquetaria. ¿Okay? Y de acuerdo al resultado de la prueba de ristocetina, puedo definir, el médico definirá si eso no es una enfermedad de von Willebrand, porque en teoría debería responder a la prueba de ristocetina. ¿Okay? Si la actividad del antígeno es mayor a 0.7, ¿no? Y tengo todo el problema de sangrado, aparentemente tengo una enfermedad de von Willebrand, y lo que podría hacer es agregar la prueba de ristocetina justamente para confirmar si es que eso no es una enfermedad de von Willebrand. Entonces, no es solamente la presencia de sangrado, sino es la combinación de tres pruebas. Es la medición de la actividad del factor de von Willebrand, es la proporción de la actividad versus el antígeno, más la prueba de ristocetina. ¿Okay? ¿Preguntas? Carlos. Muy bien. Entonces, la próxima semana empezamos con el primer grupo de seminarios. No recuerdo los grupos. Creo que les envié una lista, ¿verdad? Sí.
Profesor, ¿las exposiciones de qué tiempo va a ser por cada grupo? 10 minutos. Hay una rubrica. Ah, la puedo mandar. No sufran. Más imágenes, menos letras. No, o sea, ¿cuál es la rubrica? Quiere 20. Está bien que quiera 20. es importante. ¿Cuál es la rubrica? Ok, les mandé los artículos también, así que. Encontraron los artículos, ¿no? Si los han encontrado, no, ni siquiera se han dado cuenta que son artículos. Entonces, la próxima semana exponen Sayuri, Ariana, Sayuri Capaz, Ariana Gabancho, Pedro Pachis, Andrés Calderón y Aurora Galindo, Garay Llanos Yacira, Ángela Ayala Montoya y Mary Rojas, y Olga Tapia, Anthony Silva y Luz Marjorie Prado. Son para el próximo martes. Y el siguiente martes, Mónica Salas, Clara Castillejo, Alison Ramón, Marcha de la Cruz, Yadira Sudario, Jesús Buenavente, Luz Romero, Gabriel Vela, Luisa Beltrán, y Catiosca García, Milagros Quijano y Eduardo Chu. Solo una persona expone, el mismo día aquí sorteamos el nombre del expositor. Profesor, ¿podemos traer la lámina corriendo? ¿Perdón? ¿Podemos traer la lámina? Pueden traer diapositivas, pueden traer un video, lo que ustedes gusten. Profesor, eso es lo que decía para traer las láminas. Ya no se va. ¿Dónde dice usted? Lámina del paciente. La lámina es para la práctica, para la última clase. Hay además que sea más puntos. Para el comité. No es para esa exposición. Ustedes vean qué herramientas usan. Yo tengo que recibir información ese día que me diga que ustedes han leído, saben y conocen el tema que han revisado. Profesor, ¿puede mandar la rúbrica? Sí, lo voy a enviar. Profesor, entonces todavía se sigue con eso de que solamente uno expone, ¿verdad? Sí. Y del expositor depende la nota de todos, ¿no? Exacto. Exacto. No se trata de trabajo. Miren. Ayer justo me manda alguien un correo desde un hospital que se llama el Hospital de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, estimado segundo León, por favor, ¿podría ayudarnos a interpretar estos resultados de laboratorio, sobre todo la parte hematológica? Me han mandado un montón de exámenes de hematología, un montón. Entonces, yo no soy experto, pero probablemente sé un poquito más que la persona que lo está leyendo en el otro lado del mundo. ¿No? Entonces, si ustedes aprenden a interpretar, están un paso adelante. Y ya les he dicho, siempre se los repito, no tengo nada contra el técnico de laboratorio, es una carrera tan noble como la carrera de tecnólogo, pero si estás en la universidad no es para ser técnico. No te tiras 5 años para meter el tubo en la máquina. Tiras 5 años en la universidad para que te diferencies del resto. Y la diferencia está en la interpretación, porque insisto, poner el tubo en la máquina o poner el tubo a centrifugar lo puede hacer hasta el señor de limpieza. Pero si tú te quieres diferenciar, tienes que saber algo más. Y ese saber algo más es, en el caso del laboratorio, es interpretarlo en pruebas. Porque las pruebas, insisto, hoy en día machucar el botón del play del equipo es sencillísimo. Pero la diferencia está en leer el resultado. Y esa diferencia la pueden hacer ustedes. Y eso es lo que he tratado de transmitirles en los 2 cursos en los que estoy ya con ustedes. Aprendan a interpretar. Entonces, si no pueden conseguir, la alternativa que les decía es búsquenme un caso raro de preferencia, porque ahí sí nos voy a permitir pues una anemia sencilla en la literatura, ¿no? Búsquenme un caso raro de cualquier patología X que no sea hematológica y donde la hematología es crucial para ese diagnóstico.
Pero también les dije en la primera clase, no es obligatorio. Si desean, no lo hacen. Pero es mi deseo que lo hagan. Pero no los puedo obligar, no son mis hijos, puedo obligarlos. Si fueran mis hijos, les diría, no me importa, no te hablo hasta que me lo traigas. No son mis hijos. Entonces, tienen que traerlo, pero de preferencia busquen. Porque también tienen que empezar a armar contactos, jóvenes. No pueden vivir aislados, tienen que empezar a contactarse con la gente. Yo los molesto, los he molestado temprano cuando llegan porque no han ido a ICA. Entonces dirán, pero eso qué es eso, que no han ido. O sea, se trata de contactos. Esos muchachos de ICA, esos muchachos de 15, los muchachos de La Vina, los muchachos de San Marcos, los muchachos de Villarreal, quien sea que ustedes conozcan, son sus colegas del futuro. O sea, en 3 años ya no son su persona desconocida, son las personas que les puede dar trabajo o son las personas que les pueden quitar el trabajo. Es su competencia. ¿Yo? ¿Ah? ¿Cómo? No estoy ni contacto. No están tus contactos. No estoy ni contacto. Yo solo trabajo acá en San Juan, así que en realidad no conozco mucho de afuera ahorita, pero ya hice mis contactos en mi vida pasada. Entonces ya los tengo, pero ahora les toca a ustedes hacer sus contactos. Y el problema de las personas de ahora, y lo digo por la experiencia con los hijos que tengo, porque tengo 2 hijos, y de la edad de ustedes es uno de ellos, es porque no hacen mucho contacto con la gente. Entonces tienen que relacionarse. Es la única manera. Es la única manera, no hay otra manera. Y si ustedes ya trabajan en un laboratorio porque son técnicos de laboratorio, porque son asistentes de laboratorio o porque son algo en el laboratorio sin ser técnicos, porque hay gente que trabaja en el laboratorio sin ser nada, sin tener un cartón, el problema es que lo único que tienen allí es gente que los explota probablemente. Exacto, que los hace trabajar mucho y les paga poco. Y si quieren mantenerse está bien, pero no puede ser su normalidad permanente. Para nada. Su normalidad permanente tiene que ser la búsqueda de la mejora. Y no por sus papás ni por sus mamás, ya les he dicho, sus papás y sus mamás ya tienen otra vida. Es por ustedes mismos. Pero empiecen a hacer sus contactos. Es importante. Tómenlo, déjenlo, yo solamente les lanzo el mensaje. Les hablo en base a mi experiencia. Ya quedó obsoleto eso de ir tocando puertas. Creo que hoy en día Nadie te las abre. Exacto. Nadie te abre las puertas. Es muy difícil que alguien te abra las puertas. No, y a veces juzgaban cuando dicen, no le entró porque conoce a otra persona, pero por lo menos ya empezó. Hay chicos que han egresado de San Juan Bautista, justo lo decía la semana pasada en el simposio, hace 20 años la Universidad de San Juan Bautista estaba entre las últimas en los rankings. O sea, el año pasado la Universidad de San Juan Bautista ha terminado 7ª en el ranking de universidades privadas, en investigación 7ª. Este año hemos terminado 12º en el ranking de todas las universidades, o sea, estamos para arriba, lo cual es importante. Tenemos egresados que trabajan en muy buenos lugares y en muy buenos puestos, altamente competitivos. Y en la carrera de técnico hay varios. Entonces, ustedes van a ser la siguiente generación. Nosotros desde nuestra cancha podemos apoyar, podemos ayudar, podemos empujar un poco. Pero nosotros no somos los que toman la decisión la toman ustedes. La semana antepasada, no sé si supieron, el sábado antepasado, fue la reunión de egresados de tecnología. Vinieron como 30 o 40 personas, ¿no? Entonces, claro, pero a mí me llamó mucho la atención de que el 80% de los que vinieron eran de terapia física y solo 15 o 20% eran de laboratorio. Creo que el laboratorio era entre 5 o 4, me parece. Pero la mayoría de terapia física. Eso pasa hasta en los adultos. Exacto. Entonces hay igual ese lugar, ese espacio del sábado que vinieron un ratito para un lonche, o sea, es un espacio de conexión, es como te conectas con las personas con las que estás. Pero tienen que empezar a conectarse con la gente. O sea, si pueden conseguir el caso a través de conexiones, háganlo. Si no pueden, profesor León, no puedo, puede ayudarme, ok, yo veré la forma de ayudar al que puedo ayudar. Pero tienen que decirlo. O sea, si nadie me toca la puerta, yo no abro. Tienen que decirlo. Y yo se los repito desde que los conozco.
Les he dicho, yo estoy en la universidad todo el día, o sea, yo no soy de los profesores que vienen y dicen, yo estoy acá todo el día porque tengo otras responsabilidades en la universidad, así que me pueden encontrar. Si no conocen mi oficina, Mario ni conoce, está acá en el segundo piso del claustro, ¿no? Y normalmente atiendo en la Escuela de Tecnología todos los días entre las 7 de la mañana, 7 y cuarto que llego, hasta las 8, 8 y media estoy en la escuela. Así que ahí me encuentran. Es posible que digan al profesor no está, porque ustedes van a las 8 de la mañana en la escuela y yo estoy ahí. Los que han ido a buscar información me han visto ahí. Búsquenme si necesitan algo.